Dios le bendiga, hermano. Le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad, por estar una vez más reunido en su casa de oración. Les invito a estar sentados, a prestar atención a lo que vamos a compartir en esta mañana. Siempre que me paro en este lugar, le pido a Dios que me dé una palabra y me dé sabiduría para impartir en la vida de cada uno de ustedes, sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que es una palabra viva que cambia y transforma la vida de aquellas personas que la reciben. En esta mañana vamos a estar hablando sobre un tema que he titulado El servicio que prospera. Y una de las cosas que debemos entender es que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para servirle, para estar delante de Él siempre, prestando nuestro servicio a Él. Y como lo decía esta mañana, nuestra casa Príncipe de Paz siempre ha sido conocida por la calidad del servicio, por el servicio que nosotros hemos prestado en los lugares donde nos han convocado, sea la vigilia de oración, la marcha para Jesús y diversos eventos que se han hecho a nivel cristiano. Nuestra iglesia siempre ha sido llamada por el servicio que prestamos, pero Dios nos está llamando a transicionar más en el servicio que prestamos para Él. Y sé que muchos de nosotros durante este año 2025 hemos prestado servicio dentro de nuestras iglesias y hemos dado lo mejor de sí, pero Dios quiere más. Y Dios lo que quiere es que nosotros, a partir de hoy, o a partir de que recibamos esta palabra, nos enfoquemos cuál va a ser nuestro servicio o nuestra calidad de servicio para el año 2026. Un año que va a ser un año de bendición, lleno de retos y de crecimiento para la vida de cada uno de nosotros. ¿Y quién es nuestro mayor ejemplo de servicio? Nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. Pero nosotros, para poder servir, hermano, tenemos que tener claro de lo que estamos haciendo y estar enfocados en lo que estamos haciendo. Porque, como se lo decía esta mañana, nuestro servicio dentro de la congregación y fuera de la congregación puede traer vida o puede traer muerte. ¿Muerte cómo? Muerte física y muerte espiritual. Y en esta mañana siempre me gusta tomar un personaje bíblico, una referencia bíblica para poder hablarle. Y en esta mañana vamos a estar hablando de un hombre que se llama Obed-Edom. Obed-Edom. Y muchos dirán, bueno, ¿quién es este hombre? ¿Cómo aparece? ¿De dónde es? Y la primera referencia de Obed-Edom la conseguimos en el libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12, y dice de la siguiente manera: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y lo bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca del pacto. Lo que acabamos de leer, que Obed-Edom había sido bendecido a causa de ¿qué? Del arca del pacto. ¿Qué significa el arca del pacto o qué representa el arca del pacto? El arca del pacto representa simbólicamente la presencia de Dios en medio del pueblo, la presencia de Dios. Pero para nosotros poder llegar a esta cita bíblica o a este texto que acabamos de leer, sucedieron muchas cosas. Acontecieron muchas cosas, y para nosotros poder entender por qué Dios prosperó a Obed-Edom, tenemos que irnos un poco hacia atrás. Y una de las cosas que necesitamos entender es
¿Qué necesitamos saber nosotros para que Dios nos pueda prosperar? El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y haciéndole un resumen corto, porque el tiempo avanza, el pueblo de Dios sabía que eso representaba la presencia de Él en medio del pueblo. Pero de un momento a otro el pueblo de Dios empezó a ver el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, como un amuleto dentro del pueblo. Un amuleto que ellos podían llevar, que ellos podían consultar y que le iba a resolver todos sus problemas. Y la historia cuenta de que en un momento el pueblo de Israel tuvo guerra con los filisteos y estaban perdiendo, y ellos dijeron: tenemos que traer el arca del pacto, porque el arca del pacto nos va a solucionar y nos va a dar la victoria. La habían agarrado como un amuleto. Y resulta y pasa que sí, ellos llevaron el arca del pacto, pero el Señor permitió que el pueblo de Israel perdiera y que los filisteos se llevaran el arca del pacto. Y bueno, este simple hecho, si ustedes lo leen en el libro de Samuel, trajo muerte, murió el sumo sacerdote, murieron los hijos del sumo sacerdote, murió un gentío. El hecho está en que se llevaron el amuleto, porque muchas veces, sin saberlo, nosotros hemos agarrado el nombre de Dios en vano, hemos visto la presencia de Dios en vano y la hemos tomado como un amuleto. Y nosotros como cristianos tenemos jergas que la hemos agarrado como amuletos. ¿Cuáles? Me cubro con la sangre de Cristo. Que el Señor te reprenda. Usamos ese tipo de jerga cristiana. Y sí, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en su presencia, pero como la agarramos como un amuleto, pierde su esencia. Como decir, ponemos la Biblia en un lado, en el Salmo 91, y como un amuleto puesto ahí. El Señor permitió que eso sucediera para que ellos entendieran que la presencia de Dios es real y no se juega con eso. ¿Qué sucede? Que cuando el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, fue secuestrada, por decirlo así, Él sí demostró su poder en el lugar donde lo habían llevado. Cuando dice que se llevaron el arca del pacto en la primera ciudad donde estaba, la pusieron delante de ¿quién? De Dagón, dios de los filisteos. Primer día, bueno, lo trajimos como botín de guerra, tenemos el arca, la pusieron ahí. ¿Qué hizo el arca? ¿Qué hizo la presencia de Dios? Dice que al día siguiente Dagón amaneció postrada delante de Dios. Al día siguiente vinieron, oye, ¿qué pasó aquí? Lo levantaron y lo volvieron a poner. Al día siguiente, ¿qué pasó? Dagón, sin cabeza y sin mano. Dijeron: no la podemos tener aquí. La llevaron a otra ciudad, azotó a la otra ciudad con ratones, con plagas. Los filisteos dijeron: no la podemos tener aquí. Solamente la mantuvieron 7 meses y en 7 meses dijeron: si la dejamos aquí, el Dios de los israelitas nos va a acabar. Ellos consultaron a sus adivinos, a sus agoreros, y por revelación de Dios, lo digo yo, le dijeron: miren, móntenle una ofrenda, hagan esto y encamínenla nuevamente al lugar donde ella tiene que estar. Y ellos hicieron, y cierto, montaron su ofrenda, montaron el arca del pacto y la encaminaron al lugar donde tenían que llegar. La Biblia dice que el arca del pacto llegó al lugar donde tenía que llegar. La recibieron, hicieron sacrificio, se alegraron. Y dice la palabra de Dios que Abinadab fue el que recibió el arca del pacto. Y Abinadab consagró a su hijo Eleazar y a sus hijos para que atendieran el arca del pacto en su casa. Y aquí es donde viene la parte interesante de todo esto. La Biblia relata que el arca del pacto duró aproximadamente 20 años en la casa de Abinadab y nada sucedió. 20 años con la presencia de Dios en un lugar
donde no sucedió nada. 20 años que estuvo ahí la presencia de Dios y le ignoraron por completo. No tuvieron respeto, no tuvieron reverencia por lo que estaba en la casa, sino que lo ignoraron. Le dijeron, tú estate ahí, límpienla de vez en cuando, que se quede ahí. 20 años. Impresionante. 20 años que pudieron haber servido, que se perdieron. 20 años que la tuvieron en su casa y su servicio no fue un servicio que le agradara verdaderamente a Dios. ¿Por qué? Porque la vieron como un artículo o un objeto más. ¿Cuál fue el servicio que se prestó en la casa de Abinadab? Que no sucedió nada. Se los comentaba esta mañana, pero voy a avanzar un poquito más. David, para ese entonces, ya había comenzado a ser rey. Muere Saúl, David empieza a ser rey. Y él dice, ¿cómo es posible que yo esté aquí y el arca del pacto esté por allá? Voy a preparar un lugar para que ella esté en este lugar, porque necesito que esté aquí. David ya venía empezando una reforma espiritual en el pueblo de Israel, una reforma de alabanza, una reforma de adoración, porque él quería agradar a Dios. De hecho, fue el hombre conforme al corazón de Dios. Pero no todos son buenas intenciones. David fue el líder, dijo, ¿dónde está el arca? Está en tal sitio. ¿Sabes qué? Móntense, vístanse que nos vamos a buscar el arca y nos la vamos a traer. Él tenía una buena intención. Como líder, él tenía una buena intención. Él dijo, quiero llevar el arca. Él llega al lugar donde tiene que llegar el arca, pero no bastó su buena intención. Él quiso hacer lo que los filisteos habían hecho. Y en medio del camino, escuche esto, en medio del camino, iba el arca y el arca iba a caer. Y en ese momento, Usa tocó el arca. Dice que indefectiblemente murió. Y David se entristeció, porque David dice, bueno, en parte él muere por mi culpa. Pero en este proceso Dios quiere dejarnos a nosotros una enseñanza. Si tú quieres hacer las cosas bien, tienes que empezar a hacer las cosas bien desde el principio. Porque cuando estaba allá en la casa de Abinadab y cuando los filisteos la mandaron, las cosas no se estaban haciendo bien. Se estaban haciendo por cumplir. Pero David tenía la intención de hacer las cosas bien y el Señor le quiso demostrar, si tú vas a hacer las cosas bien, si tú quieres adorarme, vas a hacer las cosas bien desde el principio, como a mí me agrada, y permite que Usa muera. ¿Por qué muere? Puso la mano ahí, pero también porque sirvió durante muchos años delante del arca del pacto y no sabía a quién le estaba sirviendo, porque lo estaba haciendo sin revelación y sin conocimiento. Su servicio, de alguna manera, pudo haber sido bueno o mediocre, pero le produjo la muerte. Y muerte producida por medio de alguien que quiso también hacer las cosas buenas, pero no supo hacerlas. Es decir que servir por buenas intenciones y por querer hacerlo así, no siempre le agrada a Dios. Usa muere y todo el mundo quedó paralizado en ese lugar donde murió. Y aquí es donde entra nuestro personaje en acción, Obed-edom. Después de la muerte, ¿qué hacemos con el arca? ¿A dónde la llevamos? Y es aquí donde la gente se vio para los lados. Bueno, Usa tú, Obed-edom. Y Obed-edom llevó a su casa el arca de Dios. Me agrada algo. Obed-edom era un hombre entendido. Él sabía lo que tenía que hacer. Él agarró, dijo, bueno, sí, vamos a llevarnos el arca a la casa. Y dijo,
vamos a ponerla en este lugar. Y la pusieron ahí. Algo importante es lo siguiente, que Obededón hizo algo que marca la pauta en todo lo que se estaba haciendo. Obededón involucró a su familia. Dice que Obededón tenía 8 hijos, sin contar sus hijas. 8 hijos. 8 hijos. Y me agrada la palabra es que él introduce el arca del pacto en su casa y no se dice más nada. Quizás se cerró la puerta, quizás los vecinos estaban asustados por lo que habían visto, pero desde que el arca del pacto llegó a la casa de Obededón empezaron a suceder cosas. Cosas que empezaron a transformar su familia, cosas que empezaron a transformar lo que había en su entorno y que todo jugó a favor de él. Porque todo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo con sabiduría, lo estaba haciendo con entendimiento y lo estaba haciendo con revelación. Y una de las cosas que vemos aquí es que lo que él estaba haciendo en secreto, dentro de su casa, empezó a salir a la luz. ¿Qué diferenció el servicio de la casa de Obededón a la casa de Abinadab? Muchas cosas. Una de las cosas que no sucedió en la casa de Abinadab cuando el arca estaba fue la reverencia. La reverencia antes, la presencia del arca del pacto, el temor y la santidad. Agarraron el arca del pacto, la pusieron ahí, no hubo reverencia, no hubo servicio, no hubo adoración. Quizá el contexto histórico y espiritual en ese momento de la nación estaba en declive porque se dice que Saúl era rey para ese entonces y como siendo rey nunca propuso ni se preocupó por lo que estaba sucediendo con el arca del pacto. No hubo un compromiso familiar. Llegó el arca, le dijo a su hijo Eliezer, encárgate tú del arca, déjala ahí. Y lo otro es, no hubo testimonio. No hubo testimonio de que el arca estaba en ese lugar. Cosa importante, testimonio. Testimonio al momento de que nosotros estamos sirviéndole al Dios vivo. ¿Qué podemos ver por la parte de Obededón? Una de las cosas que resalta del servicio de Obededón es que desde que llegó el arca a su casa, hubo reverencia y respeto. Hubo reverencia y respeto. Y en comparación a las dos, tenemos que prestar atención en algo. Hermano, cuando no hay respeto por el servicio y por las cosas sagradas de Dios, hay que tener temor, porque hay muerte. Porque no hemos familiarizado tanto y no le hemos dado respeto y reverencia a la presencia de Dios. Ay, yo canto, yo danzo, yo sirvo en el baño, en servicios generales, pero lo estás haciendo con respeto, lo estás haciendo con reverencia, lo estás haciendo con temor. Estás escudriñado si estás en santidad o estás en pecado. Porque ¿qué dice la palabra? Que Dios es santo. Era la presencia de Dios. Y tú a la presencia de Dios, ¿cómo tienes que entrar? Con reverencia, con respeto, con santidad.
No ponerla como lo decían al principio, como un amuleto. Ay, bueno, ahí está el arca. Ay, aquí está la Biblia, aquí está la presencia. Ay, vamos a la iglesia a servir. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás prestándole tú tu servicio a Dios? ¿O cómo se lo has prestado durante este 2025 y cómo hace tu servicio durante el 2026? Adoración y servicio. Hermano, algo impactante. De que la arca del pacto llegó a la casa de Obed-edom fue adoración. Adoración y servicio. Nuestro servicio delante de Dios tiene que ser una vida de adoración. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Es adoración. Nuestro servicio a Dios tiene que ser una adoración. ¿Que le servimos a los hombres? Sí. Pero nuestro servicio tiene que ser una adoración a Dios. Un ejemplo de fe. Nuestro servicio, hermano, tiene que ser un ejemplo de fe. Un ejemplo de fe. Porque nosotros le estamos sirviendo al invisible. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestro servicio, aunque nosotros no veamos una retribución física, siempre va a traer una retribución espiritual que se puede materializar en la vida de nosotros de cualquier forma. Y la fe de servirle a Dios vivo va más allá de cualquier cosa. Fue servirle a Dios aunque no le vemos. Fue darle lo mejor a Dios aunque no lo sintamos. Porque ¿qué pasa? Muchas veces vamos a servir, hermano, y no quiero servir porque no siento. Si nuestro servicio es una oración a Dios. Lo otro es que Obed-edom siempre involucró a su familia. Y lo decía esta mañana y se lo vuelvo y se lo repito. Dios no bendice a individuos, Dios bendice familia. Familias. Desde que llegó el arca del pacto a la casa de Obed-edom, ¿qué hizo él? Involucró a sus hijos en el servicio mientras estaba ahí. Y yo me imagino esto. Él dijo, el arca del pacto llegó a mi casa. Aquí somos 8 hijos, no sé cuántas hijas, la Biblia no menciona las hijas, pero aquí tiene que haber adoración continua, reverencia delante de Dios. Yo me imagino que el arca, cuando empezó a fluir la alabanza, empezó a fluir la adoración delante de aquel lugar, esa arca comenzó a brillar. Esa arca empezó a irradiar algo que empezaba a salir por las ventanas, que empezaba a salir, que se empezó a hacer notorio. ¿Por qué? Porque había una alabanza y una oración genuina, familiar, que le estaban sirviendo al Dios vivo. Y que no hubo reservas ni condiciones para entrar en la intimidad con Dios. ¿Qué quiere decirle esto, hermano? Que lo que usted haga a puerta cerrada se va a hacer notorio públicamente. Mi servicio no es público. Sí, hermano, lo estás haciendo para Dios, no es público, pero tu recompensa lo va a hacer. Tu servicio tiene que ser de testimonio. ¿Por qué de testimonio? Hermano, y a mí me agrada esto. Testimonio es que alguien dé fe de usted y usted mismo no se esté haciendo propaganda. Ay, hermano, yo soy un buen servidor. Hermano, gente que se vende cuando sirve o hace algo. Pero cuando usted le sirve a Dios, su testimonio, la gente va a empezar a hablar por usted. La gente va a empezar a hablar de lo que usted está haciendo, de lo que Dios está haciendo en usted. No va a necesitar una propaganda. Y me agrada esto cuando habla del testimonio. ¿Por qué el testimonio? ¿Qué empezaron a decir los vecinos de Obed-edom? Él era conocido en la comunidad.
uno más en la comunidad, un levita, uno más. Pero ¿qué empezaron a decir cuando empezó a prosperar? Hoy nosotros vemos a alguien en un servicio o algo que está haciendo y dice, ay, bueno, el hombre se conectó, se enchufó con alguien, está prosperando. Está enchufado. Pero ¿qué pasa? Obededón sí se enchufó, pero a la presencia de Dios. Él se enchufó de una manera tal que la gente empezó a decir, este hombre está prosperando. Este hombre, su vida le empezó a cambiar, la de su familia, la de sus hijos, la de su ganado, todo. Todo lo que hace prospera. Pero la gente entendió algo de fe y conducta. Ellos vieron y lo que dijeron fue, este hombre está siendo prosperado, este hombre está siendo bendecido desde que la presencia de Dios entró a su casa. Desde que la presencia de Dios entró a su casa, este hombre ha sido bendecido de una manera que no lo puede parar nadie. Hermano, en la casa de Abinadab duró 240 meses aproximadamente y no sucedió nada. ¿Por qué? Y aquí solamente bastaron 3 meses para que la gente empezara a hablar, porque la prosperidad de Obededón no comenzó después de 90 días, comenzó desde que el arca entró a su casa. 90 días bastaron para que la gente empezara a hablar. Pero desde que el arca del pacto llegó a la casa de Obededón, ese hombre empezó a prosperar. A prosperar de una manera que la gente empezó a hablar. ¿Y qué hicieron? Fueron y le dijeron al rey, ¿sabes algo? Obededón, donde dejaste el arca del pacto, el hombre está prosperando a causa del arca. Y me agrada algo. Para mí David se alegró de tal manera cuando escuchó esto, porque él entendió algo. Este hombre está haciendo algo que yo no hice. Este hombre está haciendo algo que yo no hice. Y Dios lo ha empezado a prosperar. Una de las cosas es que como líderes, que como servidores, tenemos que pararnos y recapitular y venir al libro, a la Sagrada Escritura y saber cómo se hacen las cosas bien. Obededón era un hombre entendido en lo que estaba haciendo. Obededón sabía que esa era la presencia que estaba en su casa, pero él entendía que en esa arca reposaban las tablas de la ley, del pacto que Dios había hecho con ellos, la vara de Aarón que representaba la autoridad y el sacerdocio, el maná que era la provisión de Dios y el propiciatorio que era donde se ofrecía el sacrificio. Y aunque él no ofreció un sacrificio de animales, ofreció un sacrificio de alabanza y de adoración continua mientras esa arca estuvo ahí. Él entendió lo que había ahí, lo que representaba. Y cuando él entendió lo que había ahí, empezó a hacer las cosas bien desde el principio y Dios empezó a prosperarlo. Cuando nosotros leemos la Biblia y nos vamos al libro de las Crónicas, que narra este mismo hecho, dice que David, cuando regresó a su casa, tuvo que ponerse a escudriñar y a buscar qué había hecho malo y por qué había muerto Usa. Y él tuvo que entender que no solamente valió su intención, sino que tenía que hacerlo bien y prepararse. Narra que cuando él leyó, dijo, lo hice mal, porque el arca del pacto está hecha para llevarla en los hombros de los hombres. Y se percató que era la tribu de los levíticos los que llevan, pero eran los hijos de Coás, los encargados de llevar el arca del pacto. Él tuvo que ver cómo se hacían las cosas bien. Y cuando él entendió y se le da aviso de lo que estaba haciendo Obededón, dijo, es así que tenemos que hacer las cosas. Alístense, preparémonos,
porque vamos a traer el arca del pacto a Dios. Algo interesante, hermano. Tu servicio te va a promover. Tu servicio te puede sacar de la posición de donde tú estás y puede llevarte a un lugar mejor. ¿Por qué le digo esto? David fue a buscar el arca del pacto y lo hizo de la mejor manera, porque él le iba a llevar al tabernáculo de David, a lo que conocemos como el tabernáculo de David. Y cuando nosotros empezamos a leer las personas que están sirviendo en el tabernáculo de David, ¿adivinen qué personas aparecen ahí? Se menciona la casa de Obed-edom, se mencionan sus hijos, se menciona su familia ahí, como portero, como arpista, dice Obed-edom. Es decir, que David vio que lo que ellos estaban haciendo estaba bien y le dijeron, ustedes se van con nosotros. Lo sacó del lugar donde ellos estaban para llevarlo al tabernáculo a servirle a la presencia de Dios día y noche. ¿Tu servicio dónde te está promoviendo? ¿Tu servicio que estás haciendo te está dando vida o te está dando muerte? ¿Por qué le digo esto, hermano? Para que reflexionemos. No podemos durar 20 años en la iglesia, 20 años diciendo que estamos sirviendo y estamos en el mismo lugar, en la misma posición, sin avanzar. ¿Cuál es la consecuencia de un buen servicio, de un mal servicio? Vamos a decirlo así, las consecuencias de un mal servicio es la muerte espiritual, muerte física. ¿Cuántas personas no hemos visto muerte espiritualmente sirviendo de una manera incorrecta dentro de las iglesias? Ay, lo vemos hoy sirviendo. Ay, está bien, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿En santidad o en pecado? ¿Lo estás haciendo por agradar a los hombres o por agradar a Dios? Porque cuando hacemos el servicio por compromiso, porque nos vean, nos cansamos, nos agotamos. Pero cuando hacemos el servicio para la gloria de Dios y para honrar a Dios, Él dice que renueva nuestra fuerza día a día. No hay cansancio. ¿Por qué hay tanta gente cansada dentro del servicio? ¿Lo estás haciendo por agradar a Dios o lo estás haciendo por agradar al hombre? Cuando nosotros ofrecemos un servicio delante de Dios, no hay cansancio, no hay excusa, no hay reserva, milla extra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace ese servicio en mi vida? Me conecta con Dios. Dice que el servicio que presentó Obed-edom lo conectó a la fuente, conectó a su familia a la fuente. Los conectó espiritualmente. ¿Qué hizo ese servicio? Primero, fortaleció la relación de la casa de Obed-edom con Dios. Y nosotros, si queremos servir, primero tenemos que estar conectados con la fuente que es Cristo para poder servir y hacer como Él hizo. Entregar nuestra vida por otro en el servicio. ¿Qué consecuencias trajo físicamente? Dice que la casa de Obed-edom prosperó en todo. Todo lo que él hizo prosperó. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces lo que nosotros hagamos en nuestro servicio para Dios en intimidad se va a ver reflejado en público. Se va a ver reflejado visiblemente. ¿Y quién va a dar testimonio? La gente que nos está viendo, la gente que nos está observando. Y es lo que yo le digo, muchas veces tenemos que reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Tenemos que reflexionar cómo lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Muchas veces, hermano, cuestionar nuestro servicio. Porque si no nos cuestionamos nosotros mismos, nos autocuestionamos en lo que estamos haciendo, podemos estar haciendo las cosas
mal hecha. Y es de grandeza muchas veces uno pararse y decir, hermano, tengo que examinarme para poder seguir avanzando en mi servicio. Darme un stop y decir hacia mí adentro cómo estoy. Porque como se lo dije anteriormente, tu servicio te da vida o te da muerte. Y se lo voy a decir así con respeto. He visto mucha muerte espiritual y muchos ministros muertos por cuidar una posición, por cuidar una imagen y no reconocer y decir, me voy a dar un acto, me voy a examinar para poder avanzar en lo que Dios quiere para mí. Muerte espiritual, muerte física. Y todo lo que nosotros hacemos, hermano, para el servicio y la gloria de Dios tiene que traer vida y prosperidad. Tiene que traer vida y prosperidad. Entonces ahí cuando nosotros tenemos que decir, bueno, vamos a pararnos, vamos a ver qué estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer. Porque tenemos que entender algo. La Biblia dice que todo se resume en 2 mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y se lo decía esta mañana. Un día vamos a estar delante de Dios y el Señor te va a preguntar, ¿cómo fue tu servicio para conmigo? ¿Así? ¿Cómo fue tu servicio para conmigo? La otra pregunta que te hace, ¿cómo fue tu servicio hacia tu prójimo? ¿Sabe quién es su prójimo? La persona que tiene al lado, la persona que tienes al trabajo, la persona que tienes en la universidad, la persona que tienes en tu casa. ¿Cómo fue tu servicio hacia ellos? ¿Cómo fue tu servicio hacia mí? Y la pregunta es, si yo no tuve temor, ni reverencia, ni me guardé en santidad para servirle a Dios, ¿qué va a pasar con mi prójimo? ¿Sabe usted que cuando usted le sirve a su prójimo, le está sirviendo a Dios? Y que Dios exige cada día más lo mejor de nosotros. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que nosotros sigamos avanzando. Y quizá muchos de los que están aquí en esta mañana, bueno, hermano, esto es para las personas que sirven dentro de la iglesia. Quizá yo vengo como visitante o vengo por primera vez. Déjame decirte que muchas personas cuando venimos a la iglesia por primera vez y le entregamos nuestra vida a Dios, entramos directamente a un servicio con Él. Y que ese servicio que nosotros empezamos a entregarle a Dios cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos, también va a traer restauración y va a sanar nuestra familia. Porque por medio de una persona que conoce a Dios y que empieza a servirle a Dios y que empieza a traer conexiones en sus familias espiritualmente, empieza a haber restauración en los hijos, en el matrimonio, en el hogar, en todo lo que ellos se propongan. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de corazón, con un corazón limpio, con un corazón recto. Y por sobre todas las cosas, teniendo el temor de Dios en nuestros corazones. Hermano, yo desde pequeño me inculcaron el temor de Dios en mi corazón. Y siempre recuerdo que mi papá nos decía esta frase, no hay nada oculto que no sea manifiesto delante de los ojos de los hombres. Cuando nosotros le servimos a Dios con un temor reverente y sabiendo que Él es Dios, que Él todo lo sabe, que Él todo lo puede, que Él todo lo ve y que Él conoce las intenciones de mi corazón, nosotros pensaríamos para hacer un servicio delante de Él en las condiciones que estemos. Hoy hemos tomado a la ligera la parte del servicio porque hemos apelado a la gracia y a la misericordia. Pero Dios sigue siendo el mismo. Y Dios cada día exige lo mejor de cada uno de nosotros.
¿Estamos en crecimiento? Sí, todos los días estamos en crecimiento, vamos creciendo, pero todos los días tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Todos los días tenemos que escudriñar este libro y hacer como hizo David. Lo hice mal, sí, pero yo aquí tengo un manual de conducta, un manual que me dice a mí cómo tengo que hacer las cosas y cómo debo dirigirme, cómo debo conducirme, cómo debo de servirle a Dios, cómo debo hacerlo. Pero si nosotros no vamos a la fuente, al principio, al origen que se encuentra en la palabra de Dios, no vamos a avanzar. ¿Cómo quieres que sea vista tu casa? ¿Como una casa como la de Obed o como la casa de Abinadab? ¿Una casa donde la presencia de Dios fluye y hay prosperidad? ¿O una casa donde se tiene la presencia de Dios puesta a un lado? Dios cada día está demandando adoradores, servidores, que le sirvan en espíritu y en verdad. ¿De reflexión para todos? Sí. Porque como yo a veces le digo, yo también me identifico, hermano, con lo que yo hablo, con lo que yo predico. ¿Soy perfecto? No. Pero puedo ser mejor cada día. Puedo reconocer, decir, Señor, tengo fallas, pero yo quiero hacerlo bien para ti. Entonces hay que, es difícil, no reconocer delante de Dios y no querer ser mejor cada día. No reconocer que tenemos oportunidades de mejora. No reconocer que sin la presencia de Dios en nuestra vida, nuestro servicio es nulo. Que sin la presencia de Dios en nuestro servicio daña y afecta a otras personas. Que sin la presencia de Dios en nuestro servicio podemos matar a cualquier persona que entre en ese lugar. Cuando nosotros estamos sirviendo en la presencia de Dios, conectamos a la persona a la presencia de Dios y hay restauración en su vida. Un saludo, un abrazo, un Dios te bendiga. Conecta a la familia de la fe. Necesitamos ser servidores. Y cuando nos conectemos a la presencia de Dios, la bendición empiece a fluir. Yo le podría decir, hermano, actívese que en 90 días Dios lo va a prosperar. No, ya Dios lo ha prosperado porque usted tiene su presencia en su corazón. Usted tiene la presencia de Dios en su corazón. ¿Qué tiene que hacer? Pulir su servicio a Dios, conectarse a la fuente que es Dios y caminar en pro y en función de agradarlo a Él. Conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Reverencia, temor, santidad. Aborrecer lo que no le agrada a Dios. Sacar de nuestra vida lo que no le agrada a Dios. Y muchas veces, hermano, bajarnos muchas veces del pedestal donde estamos y reconocer, no estamos haciendo las cosas bien. Tenemos que sentarnos, tenemos que reflexionar para poder avanzar. Tomar un respiro y poder conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios no quiere gente cansada sirviendo. Dios quiere gente renovada todos los días. Dios nos está llamando para un 2026 que tengamos un servicio de excelencia, un servicio conectado a la presencia de Dios y que esa presencia de Dios pueda conectar familia, ministerio, conectar reino. Un servicio que hable por nosotros, un servicio que pueda impactar al mundo. Nuestra casa siempre ha sido una casa de servicio, de servidores. Pero es tiempo de que el servicio pase a otro nivel, pase a un nivel donde la prosperidad de Dios sea visible y palpable en la vida de cada servidor de la casa. Y que su prosperidad venga de lo espiritual a lo material. Que su prosperidad se pueda ver reflejada en las conquistas espirituales que usted pueda tener. Lo demás viene por añadidura, mi hermano. Pero este año, que faltan 24 días para que culmine, podamos reflexionar sobre nuestro servicio y poder decir, en el 2026, mi servicio va a dar un giro de 180 grados y va a ser un servicio de conquista,
de fe, que podamos tomar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Para quién es eso? Para todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que viene llegando hasta el que tiene 15 años en el ministerio. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser de impacto en nuestra nación. ¿Hay tiempos difíciles? Sí, pero la gracia sobreabunda. El servicio va a sobreabundar porque nosotros vamos a ser portadores de cambio y restauración de nuestra nación por medio de un servicio de excelencia. Yo lo invito a estar en pie, que ya se me acabó el tiempo, hermano. Ese reloj sí se va muy rápido, hermano. Vamos a orar, hermano. Y yo quiero que en esta mañana usted levante sus manos delante de Dios. Y que usted sea sincero con Dios en esta mañana. Y que usted ponga su servicio y lo que ha hecho durante este 2025 delante de Él. Y que se proyecte a lo que va a ser el año 2026 en el servicio que usted le va a dar a Dios. Y si no está sirviendo en un área de servicio, órele a Dios. Y que Dios lo ponga en un lugar correcto a servir, a dar lo mejor y a servir a su hermano, a servir a la persona que tiene a su derecha, a servir a la persona que tiene a su izquierda, al que está arriba, al que está abajo. Que Dios lo ubique en ese área de servicio donde usted va a ser 100% efectivo. En esa área de servicio donde usted va a ser milla extra, donde usted va a dar un 100% y que usted va a conquistar al mundo. La palabra de Dios dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Necesitamos servidores, hermanos, servidores que quieran servir en espíritu y en verdad. Servidores que quieran demostrar y reflejar el amor de Dios en su corazón e impartir y transformar sociedades, como dice nuestra visión. Señor, te doy gracias, Dios, en esta mañana, por la vida, Dios mío, de cada persona que se encuentra en este lugar. Por la vida, Dios mío, de cada servidor, Dios, que se encuentra aquí. Señor, te pido, Dios, que seas tú, Dios mío, tratando con ellos, Dios de la gloria, Señor, y le hagas ver, Dios mío, Señor, su área de servicio, Dios mío, que ellos puedan, Dios mío, reflexionar y ver, Dios mío, dónde están sirviendo, cómo lo están haciendo, Dios mío, y si es un servicio que verdaderamente te agrada a ti, si es un servicio, Dios mío, que lo están haciendo, Dios mío, con un corazón puro, sin reserva, Dios mío, delante de ti, o lo están haciendo, Dios mío, para que el hombre lo vea, Dios de la gloria, Señor, o lo están haciendo, Dios mío, solamente para agradar al hombre o por hacer algo, Dios de la gloria, Señor. Yo te pido, Dios mío, que podamos reflexionar, Dios mío, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo, Dios de la gloria. Y si nuestra motivación es incierta, Dios mío, en esta mañana, Señor, te pido que los alinee, Dios mío, al diseño divino de tu palabra, Dios de la gloria, y que ellos puedan servirte a ti en espíritu y en verdad, que ellos puedan alinearse, Dios mío, a la visión, Dios, que tú le has dado a esta casa del servicio, Dios mío, y que ellos puedan prosperar, Dios mío, en lo que están haciendo, que ellos puedan avanzar y conquistar, Dios mío, Señor, lo que tú tienes para ellos, Dios mío, en ese servicio, Dios mío, que prospera, en ese servicio, Dios mío, que demanda reverencia, en ese servicio, Dios mío, que demanda santidad, en ese servicio que demanda entrega, Dios de la gloria, Señor, y que ellos puedan, Dios mío, humillarse delante de ti, buscar tu presencia y reconocer, Dios mío, que si tu presencia, Dios mío, su servicio es nulo, Dios de la gloria, Señor. Te pido, Dios mío, que los fortalezca. Te pido, Dios mío, que ellos puedan avanzar, Dios de la gloria, y que puedan conquistar, Dios mío, un área superior en sus vidas, Padre. Te pido por la familia, Dios mío, de esta casa, Dios mío, que están sirviendo, Dios de la gloria, que su servicio, Dios mío, en la intimidad contigo, Dios mío, pueda ser reflejado en público, que la gente pueda dar testimonio, Dios mío, del servicio que hay en la casa, del servicio que se está haciendo, Dios mío, y que otros puedan testificar, Dios mío, de que grandes cosas estás haciendo en sus hogares, Dios mío, y que están siendo prosperados, Dios mío, porque tu presencia, Dios mío, es la que añade bendición y vida eterna, Dios. Te damos gracias, Señor Jesús.